Buenas noches, profesora y compañeros. Hoy les voy a presentar el tema de la bioquímica en la salud oral, integrado por el grupo 3, que es Virginia Valentina Chía Salón, Keren Cecia Sillo Bislao, Herrera Taika, Xiomara Lee Carrión Contreras y mi persona María Doris Córdoba Álvarez, que entregamos los flyers el día lunes 13 de julio. Para empezar, hablaremos brevemente de la introducción de la bioquímica de la salud oral, ya que estudia los procesos moleculares celulares que permiten mantener en equilibrio la cavidad bucal. En este equilibrio participan minerales, proteínas, enzimas y células especializadas y microorganismos que intervienen en la formación y protección y mantenimiento de los tejidos dentales. La salud oral depende sobre todo de tres factores, que es la integridad del esmalte dental, la acción protectora de la saliva, el equilibrio del pH en la cavidad oral. Cuando estos elementos funcionan correctamente, el diente se mantiene fuerte y resistente, y si se alteran, aumentan el riesgo de enfermedades como caries, gingivitis y periodontitis. Continuamos con la siguiente diapositiva. Empezaremos con el esmalte dental. El esmalte recubre la corona del diente y su función principal es protegerlo frente al desgaste mecánico, o sea, el desgaste que realizamos cuando comemos, masticamos, los cambios de temperatura y la acción de los ácidos. Su estructura es muy especial porque está formada casi totalmente por minerales, sobre todo cristales de hidroxiapatita, y contiene muy poca materia orgánica y agua. La formación del esmalte se llama amelogénesis. Este proceso se lleva a cabo gracias a las células encargadas, que se llaman ameloblastos. El proceso ocurre en tres fases. La fase 1 es donde las células ameloblastos maduran, cambian de forma y se alinean perfectamente en fila frente a la dentina. En la fase 2, los ameloblastos secretan primero una red de proteínas. En los huecos de esa red empiezan a meter los primeros minerales sueltos y proteínas, principalmente la amelogenina, que ocupa un 90% del espacio, también acompañada de otras menores como la ameloblastina y enamelina, que se empiezan a formar cristales delgados y blandos con los minerales de calcio y fosfato. Como el esmalte dental es el tejido más duro de nuestro cuerpo, no debe contener proteínas blandas. Es por eso que en la fase 3 los ameloblastos liberan enzimas para destruir esas proteínas blandas. Entonces, en ese espacio que queda libre, se bombean muchos minerales para que los cristales crezcan y se aprieten entre sí en forma de hidroxiapatita. Si en esta fase también hay flúor dando vueltas, se mete también en la fórmula creando fluoroapatita, lo que hace el diente blindado contra las caries. Siguiente diapositiva. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre la saliva y sus componentes. Voy a dar una pequeña definición de la saliva, que como ya sabemos, la saliva es un líquido biológico producido por glándulas salivales, parótidas, submandibulares y sublinguales. Para entender su importancia, primero mencionaré tres características importantes y principales de la saliva. Como número 1, tenemos que nosotros producimos entre medio litro a litro y medio de saliva al día. Como número 2 está que su pH normal y saludable se mantiene entre 6.5 y 7.6. Y el tercer punto es que su cantidad aumenta de forma natural cada que nosotros masticamos. Bueno, asimismo, la saliva tiene tres funciones también muy importantes. Como número 1 se encuentra la lubricación, que es la encargada de mantener la boca húmeda para que nosotros podamos hablar y masticar. Como punto número 2 está la limpieza mecánica, que es la encargada de arrastrar y limpiar los restos de comida que quedan en la boca. Como número 3 está la neutralización de los ácidos. Esto significa que la saliva regula el pH para contrarrestar los ácidos de las bacterias. Y bueno, como componentes de la saliva se encuentran en dos grandes grupos. El grupo número 1 están los componentes inorgánicos. Aquí el principal es el agua, que contiene un 99% y se encarga de hidratar la boca y eliminar restos de comida. También tiene electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio, el fosfato, el cloro y el bicarbonato.
y el bicarbonato es el que se encarga de cuidar el esmalte y controlar el pH. Como componentes orgánicos, acá están las mucinas, que son encargadas de lubricar la boca, enzimas como la amilasa, que están encargadas de iniciar la digestión, y proteínas de defensa, como la lisozima y la lactoferrina, que están encargadas de matar las bacterias. Aquí también hay un punto importante, que es la enzima amilasa salival, que se encarga de iniciar la digestión química en la boca. Tiene como trabajo romper el almidón, el pan, el arroz, las papas, y lo convierte en azúcares simples. Su beneficio es que ablanda la comida para que sea más fácil de digerir. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre cómo el pH de la cavidad bucal va a regular el equilibrio entre la remineralización y la desmineralización del esmalte dental. Este equilibrio va a depender principalmente de la saliva. También va a depender de la actividad metabólica de las bacterias y de la disponibilidad de minerales, tales como el calcio, el fosfato y el flúor. Como primer punto tenemos el pH oral fisiológico. En condiciones normales, la saliva se encuentra entre un rango de 6.7 y 7.4, lo que se le considera un ambiente neutro. Este rango es importante porque nos va a permitir mantener el equilibrio entre el esmalte dental y la saliva. Además, hay que recordar que la saliva se encuentra sobresaturada de iones, tales como el calcio y el fosfato. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener una cantidad suficiente de minerales que van a ayudar a recuperar pequeñas pérdidas del esmalte mediante la remineralización. Para mantener estable este pH, la saliva posee diferentes sistemas tampón, pero el principal es el sistema bicarbonato. Cuando las bacterias producen ácidos, aumentan la cantidad de protones. El bicarbonato capta esos protones y forma ácido carbónico, que posteriormente se va a transformar en dióxido de carbono y agua. De esta manera, disminuye la acidez del medio y el pH vuelve gradualmente a su estado normal, protegiendo así el esmalte. Además, cuando consumimos alimentos ricos en sacarosa o en carbohidratos fermentables, bacterias del biofilm, principalmente la Streptococcus mutans, van a fermentar estos azúcares. Como resultado van a producir principalmente el ácido láctico, el cual va a incrementar la concentración de protones y va a provocar que el pH del biofilm disminuya. Además, si esta disminución del pH ocurre con frecuencia, va a aumentar el riesgo de desmineralización del esmalte. Cuando el pH desciende por debajo del valor crítico, aproximadamente 5.5, comienza el proceso de desmineralización. El principal mineral del esmalte es la hidroxipatita, y cuando baja el pH menor a 5.5, la hidroxipatita va a perder su estabilidad y va a liberar iones tales como el calcio y fosfato al medio oral. Como consecuencia, el esmalte va a ir perdiendo sus minerales y va a comenzar la lesión inicial, la caries. Además, si el ataque ácido termina y la saliva consigue restablecer su pH, va a comenzar el proceso contrario. En este caso es la remineralización. Durante este proceso, los iones calcio y fosfato vuelven a incorporarse al esmalte. El ion fluoruro sustituye los grupos hidroxilo presentes en la hidroxipatita. Esto sucede porque el fluoruro tiene mayor afinidad por la estructura cristalina del esmalte y forma enlaces más estables. Como resultado se forma la fluoropatita, un cristal que es menos soluble y más resistente frente a los ácidos. Por eso el flúor es que ayuda a prevenir las caries. Finalmente, como podemos ver en nuestra diapositiva, encontramos un esquema del equilibrio mineral del esmalte. Aquí está resumido cuando el pH disminuye por debajo de 5.5 debido a los ácidos bacterianos. La hidroxipatita se disuelve y va a liberar calcio y fosfato. Posteriormente, cuando el pH vuelve a su normalidad, gracias a la acción de la saliva y están disponibles el calcio, fosfato y fluoruro, estos minerales se van a reincorporar al esmalte, favoreciendo así la remineralización y aumentando su resistencia. Siguiente diapositiva. Ya. Bueno, yo voy a hablar sobre las principales enfermedades de la cavidad oral. Empezamos por la caries dental. La caries dental es una enfermedad infecciosa y multifactorial.
que provoca la destrucción progresiva de los tejidos duros del diente, debido a la acción de los ácidos producidos por las bacterias de la placa dental. El principal microorganismo asociado a esto es el Streptococcus mutans, que es la bacteria que utiliza los azúcares de la dieta para obtener energía. Estos son debidos al consumo de azúcares, el metabolismo bacteriano, la producción de ácido láctico, la disminución del pH oral y la desmineralización del esmalte. Bueno, cuando el esmalte disminuye por el pH crítico, que es el 5.5, la hidroxapatita comienza a disolverse y libera calcio y fosfato. Este proceso se conoce como la desmineralización. Además, el Streptococcus mutans produce polisacáridos extracelulares que permiten adherirse al esmalte y formar la placa bacteriana. Esto es muy importante, la utilización del flúor. ¿Por qué? Porque sustituye grupos de hidroxilo de la hidroxiapatita formando fluoropatita, un mineral más resistente a los ácidos. Esto disminuye el riesgo de caries y favorece la remineralización. Ahora empezaremos por el sarro dental o cálculo dental. Es la placa bacteriana endurecida por la acumulación de minerales provenientes de la saliva. Esta está formada por biofilm bacteriano, el depósito de calcio y fosfato, la mineralización, la formación de cálculo dental. El cálculo dental contiene hidroxiapatita, fosfato de calcio, bruxista y fosfato octalcálcico. Aunque no destruye directamente el esmalte, el sarro retiene bacterias y dificulta la higiene oral, favorece la inflamación gingival, aumentando el riesgo de periodontitis. Antes de iniciar con la periodontitis, iniciaré por explicando la enfermedad de la gingivitis. La enfermedad de la gingivitis es una inflamación reversible de las encías causadas por la acumulación de placa bacteriana. La placa bacteriana libera toxinas y sustancias irritantes que activan la respuesta inmunológica produciendo mediadores inflamatorios como histamina, prostaglandina e interleucinas, que son signos clínicos de enrojecimiento, la inflamación, el sangrado durante el cepillado y la sensibilidad gingival. La gingivitis es una enfermedad reversible porque todavía no existe destrucción del hueso alveolar ni del ligamento periodontal. Ahora sí hablaré sobre la periodontitis. La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a los tejidos que sostienen al diente, la encía, el ligamento periodontal, el cemento alveolar y el hueso alveolar. Esta es una enfermedad irreversible. Está provocada por voy a hablar exacto, en este momento voy a hablar de 3, que son las porfiromonas gingivales, que son bacterias consideradas una de los principales causantes de la periodontitis, que producen sustancias que dañan las encías y el hueso. También tenemos la Treponema denticola, que es una bacteria asociada a la periodontitis avanzada que favorece la inflamación y la pérdida del tejido. Tenemos también la Tenereia forsythia, que es la bacteria asociada a la periodontitis avanzada que favorece la inflamación y la pérdida de tejido. Estas bacterias forman parte del biofilm subgingival, que producen sustancias capaces de dañar los tejidos periodontales. Son sustancias liberadas por las bacterias, como es la endotoxinas, que son moléculas liberadas por bacterias que activan la inflamación y la respuesta inmunológica. También tenemos como las proteasas, que son enzimas que degradan proteínas, especialmente el colágeno que sostiene los dientes, y los factores de virulencia, que son mecanismos que permiten a las bacterias adherirse, invadir tejidos y causar enfermedad. Estas moléculas activan una intensa respuesta inmunológica, las cuales son las interleucinas, que es la IL-1, que es una proteína mensajera que aumenta la inflamación y favorece la destrucción de los tejidos periodontales. Tenemos la interleucina 6, que es la IL-6. Esta coordina la respuesta inflamatoria y ayuda a mantener
la comunicación entre las células del sistema inmunitario cuando se produce un exceso que favorece el daño periodontal. Tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, que es la TNFA, que esta intensifica la respuesta inflamatoria y contribuye a la pérdida del hueso alveolar del diente. Tenemos las prostaglandinas, que son sustancias químicas que producen dolor, inflamación o reacción del hueso alveolar. Y por último tenemos las metaproteínas, que es la MMP. Son enzimas que degradan proteínas estructurales, especialmente el colágeno de las encías y el ligamento periodontal. Algunas consecuencias de esto es la destrucción del colágeno gingival, la pérdida del ligamento periodontal, la reacción ósea, la movilidad dental, la pérdida del diente en casos severos avanzados. En gran parte, este daño observado de la periodontitis no es una causa directamente por la bacteria, sino por una respuesta inflamatoria excesiva del propio organismo, de nuestro cuerpo. Paso a la siguiente diapositiva. En conclusión, la salud oral depende del equilibrio entre el esmalte dental, la saliva y la cavidad oral, ya que la saliva protege los dientes al neutralizar los ácidos y aportar minerales que ayudan a la remineralización del esmalte. Cuando este equilibrio se altera por la acción de bacterias o una mala higiene oral, pueden aparecer enfermedades como la caries, el sarro, la gingivitis y la periodontitis. Por ello, comprender la bioquímica de la salud oral es fundamental para prevenir enfermedades y mantener una adecuada salud oral. ¿Alguien que quiera agregar algo más, compañeras? Yo voy a hablar un poco sobre las enfermedades de la saliva. Bueno, la saliva puede utilizarse como una herramienta diagnóstica porque contiene hormonas, anticuerpos, enzimas, el ADN, el ARN y otras sustancias que reflejan el estado de salud de una persona. En este caso serían las enfermedades infecciosas como es el VIH, la hepatitis A, B y C, tenemos el COVID-19, el virus del papiloma humano que es de las mujeres, también el herpes. También tenemos las enfermedades bucales, que es la caries, gingivitis, periodontitis, como fue mencionada. Y también en casos ya avanzados, que es algunos tipos de cánceres, que es el cáncer oral, el cáncer de la cabeza, el cuello, los biomarcadores. ¿Alguien más desea agregar algo? Yo voy a agregar algo sobre la enfermedad periodontal, un dato que he investigado y que seguro muchos no saben. Es que la enfermedad periodontal no solamente se queda en la boca. Cuando las encías están enfermas, hacen que haya una herida abierta. Bacterias como por ejemplo el Porphyromonas gingivalis aprovechan ese sangrado para poder meterse entre las venas. Y lo que hacen es viajar por toda la sangre y una vez que están por ahí, se pegan a las arterias y hacen que se inflamen y se aumente el riesgo de que la persona pueda sufrir un paro cardíaco. Es todo mi aporte. Gracias.